Y resulta pues que entonces el examen de orina es un examen que muchas es veces un examen que muchas utilizamos veces mal utilizamos o que mal no le sacamos o todo el que no le provecho sacamos todo el posible. provecho O sea, todo lo que podemos posible. sacarle O sea, todo lo que de podemos sacarle información de la tendemos a información la minimizar tendemos o a a sobredimensionar también, minimizar o porque a muchas veces sobredimensionar pues también, porque muchas resulta veces pues que resulta terminamos dando que tratamientos terminamos dando inadecuados, sobre todo de tipo tratamientos antibiótico, inadecuados, sobre todo de tipo pensando que antibiótico, alguien tiene indicación pensando de que alguien tiene utilizar por indicación infección de urinaria, pero resulta utilizar que no. por infección urinaria, pero resulta ¿Qué que no. pasa entonces con la orina? ¿Qué La pasa entonces con orina la orina? La empieza orina empieza a, a, digamos, todo ese proceso digamos, todo ese de proceso análisis de desde el análisis momento en que desde el se momento en que toma la se muestra. toma la muestra. Aunque alguien puede dar Aunque una alguien muestra de orina puede en el dar una muestra de momento orina en que el sea momento requerido, que por sea si llega una requerido, por emergencia en ejemplo, la si llega una noche o algo, se emergencia puede en la pedir una muestra noche de o algo, orina se para puede pedir una muestra analizarla. de orina para analizarla. Lo ideal es que Lo ideal es que contemos con la la oportunidad oportunidad de de hacerlo hacerlo de de ciertas formas. Por ciertas ejemplo, formas. Por que ejemplo, sea que pues, la sea primera orina pues, que la se toma primera en la orina mañana, que sobre se todo toma en si la vamos a mañana, hacer un sobre todo si cultivo de vamos a hacer orina. un cultivo de orina, Y además que se y procese además de que se procese de forma forma pronta. Si pronta. Si no quiero no decir con eso que quiero sea de decir con forma eso que sea de inmediata, forma pues sí que inmediata, pues sí se que haga en un tiempo se haga en un prudencial. tiempo Una prudencial. muestra de orina Una que se muestra de orina queda que se pues queda ahí en pues el ahí en bote a el bote a temperatura temperatura ambiente durante más de ambiente una durante hora más de una empieza a hora tener empieza a cambios. tener cambios. Si no se va a Si no se va a procesar porque procesar, tengo porque mucho tengo que hacer en el mucho que hacer en el laboratorio, laboratorio, si no se va a si no procesar se va a procesar en menos de en ese menos de tiempo, ese tiempo, entonces la entonces voy a la voy a refrigerar refrigerar hasta que ya hasta que ya pueda pueda pues tomar pues la tomar la muestra y muestra y procesarla. procesarla. Cuando ya lo Cuando ya estoy lo estoy procesando, procesando, la la muestra muestra debe debe colocarse entre colocarse entre 5 y 10 5 y 10 mililitros en un mililitros tubo en de un tubo de centrífuga y centrífuga y se se debe debe centrifugar centrifugar por lo por lo menos entre menos entre 3 y 3 y 5 5 minutos. minutos. Debo Debo describir el describir el aspecto, aspecto, fijarme muy fijarme muy bien bien en en cómo cómo luce la luce la orina. orina. Tampoco Tampoco es es válido válido aquello de aquello que, de que, pues pues yo miro miro como que como sí que tiene sí tiene infección y de infección y de una vez una darle vez darle antibiótico a un antibiótico a un paciente, paciente. ¿verdad? O No, sea, no no solo solo por por como como yo yo vea la vea la orina, orina, de de plano va a plano va tener a un tener un problema. problema. Pues Pues tengo que tengo que complementar complementar todas todas las las análisis que análisis hay que hay que que hacer. hacer. Pero el Pero el aspecto es aspecto es importante en la importante en la descripción. descripción. Una vez Una vez centrifugada la centrifugada la muestra, muestra, a a lo lo que que queda de queda de sobrenadante, sobrenadante le le voy a voy a introducir la introducir la tira tira reactiva. reactiva. Tal Este vez tal sea vez uno sea de los uno de los errores más errores más importantes que importantes que cometemos cometemos en en las las emergencias, emergencias, porque porque sobre todo en sobre la todo en la emergencia de emergencia de mujeres, mujeres tenemos ahí tenemos el ahí el botecito de botecito de tiras tiras reactivas, le reactivas, le pedimos a alguien pedimos a que alguien vaya que al vaya baño al que dé baño una que dé una muestra muestra y y recién recién regresado, pues regresado ya pues ya estamos estamos metiendo la metiendo la tira ahí. tira ahí. Lo Lo ideal ideal para que para que sea sea que no que no afecte afecte los los elementos que elementos que puedan haber puedan haber adicionales, los adicionales, elementos que no son los elementos elementos que no químicos, que son no afecten la elementos químicos, que no interpretación de afecten la la tira. interpretación de la Lo ideal tira. es hacer Lo esto ideal primero, es o sea, hacer esto primero, o sea, centrifugar la centrifugar muestra la muestra este este tiempo tiempo y y hacerle hacerle al al sobrenadante sobrenadante el el estudio de la estudio de tira la tira reactiva. reactiva. Ahí vamos Ahí a ver vamos a ver gravedad gravedad específica, el específica, el pH, pH, y y podemos ver podemos si ver si hay hay presencia de presencia de leucocitos, leucocitos, cetonas o cetonas o algunos algunos pigmentos o pigmentos o incluso incluso elementos elementos que que sugieran que sugieran es que es sangrado. sangrado. Cuando se Cuando se descarta el descarta el sobrenadante, sobrenadante, lo que lo que queda queda en el en el fondo del fondo del tubo es tubo lo que es lo se que se va a va a mezclar y se mezclar y va se va a a colocar colocar ya ya para para analizar en el analizar en el microscópico microscópico y y también pues se también pues se debe debe describir. describir. La La forma en la forma en que la que vamos a ver vamos a ver reportado reportado muchos muchos de los elementos, elementos, sobre todo sobre el todo el sedimento sedimento de la de la orina, orina, es de es de una una o de o de otra otra manera, manera, como está como aquí está aquí especificado. especificado. Ya sean Ya sean células células epiteliales, epiteliales, cristales, cristales, glóbulos glóbulos rojos, rojos, glóbulos glóbulos blancos, blancos, bacterias, bacterias, parásitos, parásitos, etcétera. etcétera. Podemos Podemos verlos verlos reflejados reflejados en o o reportados como reportados como raros, raros, ocasionales, ocasionales, frecuentes, frecuentes, muchos muchos o o demasiados, demasiados, de de acuerdo a acuerdo lo a que lo que se se determine o se determine o se cuantifique cuantifique por por campo de campo de observación. observación. Y el otro Y el otro sistema es por sistema el es por el sistema de sistema de cruces. Cuando cruces. son Cuando solo son solo trazas, pues trazas, pues quiere decir que quiere hay decir que muy hay muy poquitas, ¿verdad? poquitas, ¿verdad? Menos de un Menos de un cuarto por cuarto por campo de campo de observación. observación. Una Una cruz cruz es que es que está está ocupando ocupando un un cuarto cuarto del campo de del campo de observación y así observación y hasta así hasta cuatro cuatro cruces. cruces. Lo Lo importante es que importante es que podamos podamos nosotros nosotros recordar que recordar que mientras mientras más más abundante abundante sea sea cualquiera de estos cualquiera de estos elementos, elementos, más más riesgo o más riesgo o más posibilidad hay posibilidad de hay de que que efectivamente efectivamente represente un represente un problema para el problema para el paciente. paciente. ¿Cómo tiene que ¿Cómo ser tiene una que ser orina una orina normal? normal? La orina La en su orina en su aspecto aspecto debe ser debe ser amarillo, amarillo, un un color color
amarillo normal, ni muy oscuro, ni muy claro, ni muy pálido. La orina debe tener un aspecto claro y limpio. El olor de la orina debe ser un olor a orina, es un olor normal. La gravedad específica generalmente se debe encontrar entre 1.010 y 1.020, aunque pueden haber un poquito más de amplitud en esos parámetros, hasta 1.030 puede ser normal acá. Pero cuando o está debajo de 1.010 o está arriba de 1.020, la orina ya sea que esté o muy diluida
o muy concentrada. Y es importante ver este parámetro también, incluso para saber si el paciente se está hidratando habitualmente de forma normal. Si tiene una densidad arriba de 1.025, 1.030, pues ya lo más seguro es que el paciente no esté ingiriendo una cantidad suficiente de agua pura o no se esté hidratando bien. El pH por lo general está entre 5 y 8, puede ser entre 4.5 y hasta 8.5, pero este es lo normal para adultos. Todas las pruebas químicas de la orina deben ser negativas, exceptuando a pacientes que son diabéticos y que están tomando inhibidores de SGLT2, porque, como recordaremos de la clase de diabetes, ese grupo de medicamentos lo que hacen es expulsar por la orina el exceso de glucosa que los pacientes tienen en sangre. Entonces ahí sí nos puede dar positividad para glucosa, pero si el paciente no está tomando ese tipo de tratamientos y hay presencia de glucosa en la orina, entonces eso ya es anormal, hay que considerarlo anormal. Pueden haber algunos glóbulos blancos, hasta 4 por campo, glóbulos rojos igual hasta 5 por campo, más de eso ya hay que interpretarlo como una anomalía. Vamos a ver más adelante qué podemos pensar. Los cilindros y células epiteliales pueden haber, muy ocasionales, no siempre hay. Lo normal es que no haya, pero sí hay, que sean solo ocasionales y no abundantes. Bacterias no debería haber, tampoco parásitos, y no deben haber pues más que algunos cristales y generalmente de uratos amorfos, es lo que más se reporta de forma habitual. ¿Qué situaciones nos pueden afectar el aspecto de la orina de un paciente? Si la orina se ve demasiado clara, o sea, está prácticamente como que fuera agua pura. En ese caso, uno debe pensar que el paciente tiene una orina muy diluida. Podemos pensar que hay diabetes insípida, que hay un excesivo uso de diuréticos, o que el paciente se está hidratando de más, o sea, que está tomando 4 o 5 litros de agua al día. Eso tampoco está bien. Pero esto ya nos lo hace pensar en ese aspecto incoloro de la orina. Una orina muy oscura, un anaranjado muy tirando como a rojizo o tirando como a color lila, pues puede sugerir algunas enfermedades como porfiria aguda intermitente, melanoma maligno avanzado. Si el aspecto de la orina es turbio, lo primero que vamos a pensar es que hay piuria, o sea que hay sugerencia de infección urinaria, pero también podemos pensar en otras situaciones, como presencia de abundantes cantidades de fosfatos amorfos. También puede haber presencia de sangre, de moco, bilirrubinas. Si la orina tiene un aspecto rosado o rojo, lo primero o lo inmediato que vamos a pensar es que pueda tener sangre, o sea que el paciente tenga hematuria definitivamente. Pero hay algunas otras situaciones que pueden también dar ese aspecto, no necesariamente solo sangrado. Incluso en esta condición de la porfiria aguda intermitente, cuando uno deja la orina colocada para que se exponga a luz ultravioleta, o sea, a la luz del sol, después de 1 o 2 horas, uno ve como la sangre, la orina se pone como de un rojo uva, como que parece como si fuera sangre, pero realmente son los pigmentos que se están formando en estas condiciones o en esta enfermedad. Y entonces uno pues ya prácticamente puede sospechar en ese tipo de diagnósticos. Incluso la ingesta de algunos alimentos pueden darle otro aspecto al color de la orina. Si alguien comió remolacha o está tomando sulfas, el uso de nitrofurantoína, esto es importante porque con frecuencia este tipo de antibióticos se utiliza en la actualidad para pacientes con infección urinaria y si el paciente no había notado mayores cambios en el color de la orina, al empezar a tomarlo podría ser que note algún aspecto distinto y hay que comentarle al paciente pues que no se vaya a asustar. El uso de salicilatos también puede verse implicado en este aspecto rosado o rojo de la orina. Las orinas que son muy anaranjadas, son un amarillo como amarillo huevo, pueden indicar deshidratación, el consumo de algunos medicamentos como fenazopiridina, rifampicina o pigmentos biliares. La orina café o muy oscura o negra, presencia de mioglobina, pigmentos biliares, presencia de abundante melanina, consumo de cáscara sagrada. Esta es una cuestión como de medicina natural que se utiliza en condiciones de tipo inflamatorio. Lo usa mucho la gente cuando tiene dolores crónicos o algo y puede colorear también la orina con ese aspecto. El consumo de hierro también puede dar este tipo de coloración o la misma nitrofurantoína que estábamos platicando. Una orina con un tinte azulado o verdoso puede sugerir presencia de pigmentos biliares o el consumo de algunas sustancias que pueden colorarla como azul de metileno o índigo carmín. Si la orina es muy espumosa, aunque tampoco es que de plano siempre sea así, pero si es muy espumosa, puede ser porque tenga una cantidad muy abundante de proteína
o presencia de sales biliares. Eso hablando solo del aspecto de la orina. En las pruebas químicas ya habíamos dicho que lo normal es que no haya presencia de ningún elemento químico en la orina, o sea, que no se reporte nada o se reporte negativo. Pero si hay algo, pues ya podemos ir pensando en algunos problemas. Si hay bilirrubina, solo podemos encontrar bilirrubina conjugada a nivel urinario. Y eso nos debe orientar a que el paciente pueda tener alguna causa de ictericia obstructiva. Sobre todo problemas de vías biliares, colelitiasis o incluso algún tumor que esté obstruyendo crónicamente las vías biliares del paciente. Una causa que no corresponde a esto y que puede dar un falso positivo en el aspecto de la orina, en el químico puede ser contaminación fecal también. La presencia de hematuria, solo si la tira es positiva para sangre, pero no se observan eritrocitos y el microscópico, hay que pensar que el paciente tiene otras situaciones, por ejemplo, presencia de mioglobinuria, por trauma, por quemaduras, por isquemia tisular. O algunas veces puede haber presencia de hemoglobina libre, pero en pacientes que están haciendo reacciones transfusionales. O sea, también esto es importante y recuerden cuando hablamos de medicina transfusional, que dentro de las pruebas que tenemos que pedirle a un paciente cuando hace alguna reacción, precisamente es evaluar un examen de orina simple para ver estos elementos. Si hay presencia de hematuria, pues pensar en litiasis urinaria, trauma, tumores, ya sean benignos o malignos del tracto urinario, hiperplasia prostática benigna, estrechez uretral, coagulopatías, procesos infecciosos, cistitis hemorrágica, por ejemplo, o contaminación por elementos de la menstruación, riñones poliquísticos, anemia hemolítica. O sea, hay una gran cantidad de elementos que pueden darnos hematuria, pero siempre es importante verlo. Glucosa ya habíamos dicho, normalmente no debe haber, o sea, no se debe reportar glucosa en la tira de orina o en el examen de orina, pero si existe o está positiva, lo primero que hay que pensar es que el paciente tenga diabetes. También puede presentarse en pacientes con pancreatitis que tengan hiperglucemia, pacientes con carcinoma pancreático que tengan hiperglucemia o que tengan feocromocitoma, enfermedad de Cushing, pacientes en choque, pacientes con quemaduras, dolor, esteroides, pero todas estas causas que están aquí mencionadas, lo que van a producir en el paciente es que tengan hiperglucemia, y esa hiperglucemia se va a transmitir o se va a traducir a nivel urinario en presencia de glucosa en la tira de orina. La cetonuria puede estar presente en pacientes que tengan más de 8 horas sin comer. O sea, si están en ayunas, pueden tener presencia de cetonas en orina, pero si están muy elevadas, pueden pensarse en diferentes causas. Una dieta muy alta en grasas, hipertrigliceridemia, por ejemplo, cetoacidosis diabética. De hecho, nos sirve más o menos, o sea, no es el mejor parámetro para ver la evolución de un paciente con cetoacidosis diabética, pero es parte de lo que podemos medir. Lo ideal es que midamos cetonemia, no cetonuria, pero podemos ver la cetonuria también. Si el paciente está vomitando, si tiene diarrea, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con mucha fiebre, sobre todo niños, pueden tener presencia de cetonas en la orina o sobredosis de aspirina. Y también algunas causas de falsos positivos para presencia de cetonas, como algunos medicamentos que se usan en enfermedad de Parkinson, la presencia de cistinuria también, o algunos laxantes que pues, en algunos casos se pueden utilizar. La determinación de esterasa leucocitaria nos es útil para ver si el paciente tiene leucocitos. Lo que se hace es pues, que detectan esta sustancia leucocitaria y la combinación, aquí es el dato más importante, la combinación de positividad de esta sustancia con nitritos positivos en la prueba de orina, tiene un alto valor predictivo positivo para infección urinaria, más del 70%. O sea, tiene un buen valor predictivo positivo y también un buen valor predictivo negativo, porque cuando ambas son negativas, la posibilidad de que el paciente tenga infección urinaria es muy baja. Esto sobre todo si los pacientes llegan, como les decía el otro día que estábamos en la clase de infección de tracto urinario, si el paciente llega con un resultado de orina y llega con ustedes, mira, es que me dijeron que tiene infección, pero mire, tiene alguna molestia, algún síntoma o algo, ustedes les dicen que no el paciente, ven, que no tiene ni presencia de esterasa leucocitaria, ni tiene nitritos, pero tiene muchas bacterias o leucocitos. Lo que hay que pensar es que esos cambios corresponden a otras situaciones y no necesariamente infección urinaria. O sea, no solo por eso necesariamente uno les tiene que indicar de una vez darle antibiótico. Es mucha precaución con el sobreuso o el mal uso de antibióticos en estos casos. Siempre fíjense en esos detalles. Aquí está lo de los nitritos que decíamos. Hay muchas bacterias que convierten nitratos en nitritos. Entonces, si está
positivo, lo primero que debo pensar es que tenga infección. Tampoco es que si el paciente no lo tiene, entonces de plano no tenga infección. Hay algunos microorganismos que puede ser que no produzcan esta reacción. Pero su presencia sí nos debe alertar ante la posibilidad de infección urinaria o bacterias asintomáticas. De acuerdo entonces a la combinación de hallazgos y sintomatología, uno decide entonces si le da o no antibiótico al paciente. El olor debe ser un olor normal, o sea, todos sabemos más o menos cómo debe oler una orina normal, pero si el olor es demasiado intenso, podría sugerir presencia de infección urinaria o que el paciente comió muchos espárragos. Y el olor se describe siempre como sugiere, o sea, un olor característico a orina. El pH urinario, ya dijimos cuáles son los rangos normales, entre 5 y 8 más o menos, pero generalmente la orina tiene que tender a ser un poco más ácida que básica. La gran mayoría de pacientes deben tener entre 5 y 6.5 de pH urinario. Una orina persistentemente básica, o sea, arriba de 7, puede sugerir presencia de algunas situaciones o algunos elementos en la orina, con una dieta muy alta en vegetales, demasiados lácteos, pero casi siempre va a tener que ver con infección urinaria y sobre todo por algunas bacterias que alcalinizan la orina como un mecanismo de defensa para perdurar. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta y en esos casos, si el paciente tiene infecciones recurrentes, procurar acidificar la orina de alguna forma, ya sea con la dieta o con algún medicamento que pueda lograr ese efecto. Las proteínas nunca deben ser consideradas normales en la orina. O sea, si una tira reactiva es positiva para proteinuria, ya de hecho hay que sospechar que tenga un problema importante a nivel de vías urinarias o en el riñón. Normalmente las tiras reactivas no detectan proteínas más que cuando ya tienen un nivel muy alto. ¿Sí? Generalmente esto pasa cuando el paciente tiene más de 150 miligramos en 24 horas o 10 miligramos por 100 litros en una muestra al azar. En esos casos pues ya puede ser positiva, pero incluso algunos casos como en los pacientes que tienen microalbuminuria, puede ser que las proteínas de orina sean normales, pero el paciente es cuando medimos estos elementos ya tengan positivo. Entonces siempre hay que pensarlo, sobre todo si tienen alguna condición de riesgo para nefropatía, como diabetes o hipertensión arterial o incluso obesidad. En esos pacientes uno debería pensar en medir microalbuminuria ya sea al azar o medir albumina en orina de 24 horas. Si hay proteínas, uno debe pensar entonces que hay un daño ya a la estructura renal. Pielonefritis, glomerulonefritis, esclerosis glomerular, o sea, en casos de nefropatía diabética, síndrome nefrótico, del cual vamos a platicar más adelante, o sea, el día de mañana, si no mal recuerdo, presencia de algunas causas que incrementan la secreción de proteína por la orina, como mielomas, preeclampsia, procesos inflamatorios, enfermedades malignas del tracto urinario, o algunas causas funcionales como fiebre, estrés, ejercicio intenso también, o cuadros de hipertensión arterial maligna o falla cardíaca congestiva. La gravedad específica nos sirve para ver si la orina, como les decía, se puede concentrar bien o está muy diluida. Y para ver también la capacidad que tenga el riñón o los riñones del paciente para hacer esos procesos. Normalmente los pacientes deben tener al azar entre 1.003 y hasta 1.030. Pero si el paciente tiene más de 1.022 después de 12 horas de no ingerir nada de líquidos ni nada, uno consideraría que tiene una buena capacidad de concentración esos riñones del paciente, o sea que pueden concentrar bien la orina y que están trabajando bien. Pero si el paciente mantiene una densidad específica estable a pesar de no ingerir o sin ingerir líquidos, uno podría pensar que tiene una condición que se llama isostenuria, que también debe sugerir la presencia de problemas de función de los túbulos renales. Cuando la gravedad específica aumenta, pues podríamos considerar que el paciente tiene deshidratación, o sea, tiene cualquier causa de depresión de volumen, falla cardíaca congestiva, insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, aumento de la presencia de proteínas. Cualquiera de estas situaciones pueden incrementar esta gravedad específica y puede estar disminuida en pacientes que tienen diabetes insípida, que tienen pielonefritis, glomerulonefritis, cuando los pacientes también tienen una carga de líquidos o de agua con función normal. Esto tiende a diluir la gravedad específica de la orina de los pacientes.
El urobilinógeno no tiene color, entonces no es muy útil en la determinación de tira reactiva, pero cuando es positiva, casi siempre hay que pensar que el paciente tiene hemólisis o alguna otra situación en la que está expulsándolo en exceso, como presencia de cirrosis, conca hepática, hepatitis, hipertiroidismo también, o si los pacientes tienen cambios importantes en su flora bacteriana dependientes del uso de antibióticos. Pasando al sedimento urinario, aquí es importante que recordemos que normalmente, como decíamos al principio, no deberían haber mayores elementos en un microscópico de orina, pero podríamos encontrar cristales de oxalato de calcio, cristales de ácido úrico, esferas de leucina, cristales de urato de sodio, también como agujas de tirosina, uratos amorfos. Esto es bastante frecuente, tanto en una orina alcalina como en una orina ácida. Entonces, el reporte de uratos amorfos es bastante común. La sola presencia de uratos amorfos sin otros elementos en el sedimento urinario que sugieran inflamación o daño glomerular no es significativo, pero hay que siempre estar pendiente de esto. Y así, una serie de situaciones que uno puede encontrar. Por ejemplo, cristales de carbonato de calcio en pacientes con litiasis urinaria. Ya uno puede ir pensando que los litos que los pacientes tengan que ver con hipercalcemia crónica, por ejemplo. También presencia de cilindros glomerulares, cilindros hialinos, cilindros grasosos, y así pues lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Los glóbulos rojos, si están abundantes o arriba de los niveles que platicamos hace un rato, siempre hay que pensar que haya trauma, pielonefritis, tuberculosis genitourinaria, cistitis, prostatitis, cualquier situación que esté provocando daño al tejido o al parénquima, ya sea renal o a las estructuras de las vías urinarias. La presencia de glóbulos blancos en exceso nos deben alertar ante la posibilidad de inflamación o infección de esas mismas áreas de vías urinarias o los riñones. Entonces, pensar siempre en infección, tuberculosis, glomerulonefritis aguda. De hecho, una de las causas, o la más importante, la más frecuente causa de piuria estéril, es decir, que el paciente tenga leucocitos incrementados en números muy altos en la orina constantemente o de forma recurrente, pero que cuando uno hace cultivo de orina resulta que es el cultivo negativo, siempre hay que pensar en esto, en tuberculosis. O también otras causas de inflamación, pues como nefritis intersticial. Células epiteliales pueden haber algunas, muy ocasionales, escasas, pero cuando están abundantes uno podría ya pensar que hay daño a la estructura del riñón del paciente, sobre todo a nivel tubular, con presencia de necrosis tubular aguda, papilitis necrotizante. Entonces siempre hay que pensar en eso. Presencia de parásitos obviamente no es normal, o sea, no debería haber parásitos en la orina de los pacientes. La presencia de hongos también es algo que no debería suceder, pero si están presentes, pues ya uno piensa que el paciente pueda tener alguna situación derivada de infecciones por Candida albicans o situaciones como espermatozoides. Normalmente no deben haber presencias de espermatozoides en la orina tampoco. Si existen, ya uno debería pensar que el paciente tiene algún problema de funcionamiento de sus vías de excreción de espermatozoides. Los cristales, algunas veces pueden haber algunos que son normales, por ejemplo, oxalato de calcio en pequeñas cantidades o uratos amorfos que habíamos dicho, pero cuando hay demasiado o hay mucha cantidad, pues ya uno debería pensar que hay algún problema de formación o de predisposición a litiasis urinaria. Presencia de oxalato de calcio, por ejemplo, en exceso de vitamina C, consumo de algunas sustancias como espinacas, ileitis crónica, intoxicación por etilenglicol, urolitiasis, cristales de ácido úrico, nunca son normales si están en exceso. Pensar que el paciente tenga hiperuricemia o gota, leucemia, síndrome tumoral, o fosfatos triples, ¿no? Como pacientes que tengan alguna situación que predisponga a formar cálculos que se sobreinfectan o que logran ser colonizados por bacterias. La ingesta de indinavir como antirretroviral en pacientes con un tratamiento por VIH también puede dar este tipo de hallazgos en la orina. Agentes contaminantes pueden haber cabello, fibras de madera, hilos de algodón. Una orina con aspecto sucio puede sufrir una fístula enterovesical. El moco puede estar presente en pequeñas cantidades, pero si es demasiado, pues uno debería pensar precisamente en que hay algún problema en el cual haya una comunicación excesiva entre el área entérica y el área vesical. Y la presencia de cilindros que pues puedan reportarse en el examen de orina debe hacer pensar que hay algún proceso que está dañando el riñón específicamente.
Cuando son solo escasos los cilindros, uno podría pensar que pues, pueda deberse a alguna situación benigna, como exceso de ejercicio, por ejemplo. Pero cuando son demasiado abundantes, uno debería pensar que hay un proceso de hipertensión arterial que ya está dañando los riñones crónicamente, síndrome nefrótico. Los cilindros de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, cilindros epiteliales, o sea, tubulares, todos estos son patológicos y deben hacer pensar que hay un proceso inflamatorio a nivel glomerular o a nivel del parénquima renal, o sea, con pielonefritis, con nefritis intersticial, con glomerulonefritis o secundaria a algunas otras situaciones como endocarditis bacteriana, por ejemplo. O si son tubulares, pues presencia de daño tubular por nefrotoxinas o incluso virus. Los cilindros granulares lo que representan son estructuras o daño a estructuras tubulares, sobre todo son muy característicos en pacientes que están desarrollando necrosis tubular aguda en el contexto de deshidratación severa y muy prolongada. Los cilindros serios también pueden significar que hay una enfermedad renal crónica ya más avanzada o presencia de amiloidosis. Y los cilindros de grasa, pues en síndrome nefrótico, en presencia de cuadros de diabetes con nefropatía o pacientes que tienen problemas tubulares ya pues de daño extenso. Cuando hay demasiados cilindros, pensar siempre en enfermedad renal crónica. Dentro de otras situaciones que podemos ver en la orina, también podemos determinar la presencia de electrolitos, la morfología de eritrocitos que se están expulsando por la orina, la presencia de microalbuminuria, esto es muy útil en pacientes con hipertensión o pacientes con diabetes mellitus, la mioglobinuria y también ver la osmolaridad. De hecho, aquí está la fórmula que nos permite ver el aclaramiento de creatinina y también cómo podemos estimar la tasa de filtrado glomerular de nuestros pacientes. La que más tendemos a usar, porque es muy práctica, no requerimos mayores datos bioquímicos o clínicos, es la ecuación de Cockcroft-Gault. Esa nos puede servir para pues estimar, no calcular, porque no es un cálculo, sino una estimación de la tasa de filtrado glomerular y saber si el paciente tiene un problema ya de reducción de su función glomerular normal o no. Y es muy práctica, 140 menos la edad por kilo de peso, dividido 72 por la creatinina del paciente, y si es mujer se multiplica el resultado por 0.85. Y eso ya nos dice qué tasa de filtrado glomerular tiene nuestro paciente. ¿Qué otros elementos podemos buscar en la orina? Pues, presencia de calcio en 24 horas, catecolaminas, nefrometanefrinas, estas son muy útiles cuando estamos pensando en feocromocitoma, por ejemplo. El cortisol en orina de 24 horas también es muy útil como prueba de tamizaje en pacientes que estamos pensando que tengan síndrome o enfermedad de Cushing. Pacientes que tienen también presencia de cistinemia, medir cisteína en 24 horas y medir las proteínas en 24 horas en pacientes que estamos monitoreando por daño crónico, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus y nefropatía diabética. También podemos medir la presencia de drogas o algunos medicamentos. Y este dato final nos es útil para pacientes que tienen falla renal aguda, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de ese tema, pero pacientes que tienen falla renal aguda, saber distinguir entre los daños prerrenales o los daños ya renales o que estén cursando con necrosis tubular aguda. Un paciente con problema prerrenal puede concentrar la orina, así que la osmolaridad urinaria va a ser muy alta y en pacientes ya con necrosis tubular aguda va a ser baja. En pacientes también con daño prerrenal, el sodio urinario, como está concentrándose, es bajo, abajo de 20, pero ya cuando el túbulo se está dañando, ya el sodio urinario está arriba de 40. La relación entre la creatinina urinaria y sérica también es mayor de 40 en cuadros de insuficiencia renal aguda prerrenal y menor de 20 en necrosis tubular aguda. La osmolaridad de la orina igualmente es arriba de 1.20 en pacientes con problema prerrenal y abajo de 1.2 en pacientes con problema renal. Y la extracción, la fracción excretada de sodio también es menor de 1 en pacientes con falla renal aguda prerrenal y mayor de 1 en pacientes con necrosis tubular aguda, o sea, con una falla renal aguda ya renal, o sea, ya que se está dañando el túbulo ahí. Y el índice de falla renal, que aquí vemos la fórmula para calcularlo, también igualmente abajo de 1 en pacientes con problema prerrenal y arriba de 1 en pacientes que tienen necrosis tubular aguda.
Para terminar, pues esta frase célebre de Erasmo de Rotterdam. Y con esto pues damos por concluida la actividad del día de hoy. Vamos a dejar pues a ver si tienen alguna duda o